tema para hoy es el servicio cristiano, no es en vano. ¿Cómo es el tema para hoy? El servicio cristiano no es en vano. Debe tenerlo por seguro. El servicio cristiano no es en vano. Y quiero que vayamos al texto que hemos seleccionado para hoy, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Es un pasaje que lo conocemos nosotros desde mucho tiempo. Seguro ustedes lo han leído, lo han oído y de seguro lo han aplicado alguna vez. Quizá han predicado al respecto. Así que vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58. Dice el texto literalmente, como está en la versión Reina Valera 60, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso nos dice el texto que hemos seleccionado. Hemos pedido al Señor que nos dé la sabiduría y la capacidad para poder decir algunas palabras en torno a esto que ya leímos. Y como ya les decía, el tema que tenemos para esta vez es que el servicio cristiano no es en vano. Y todo eso debemos tener en mente nosotros en la medida que nos disponemos en servir a Dios o servir como cristianos. Tenemos dos palabras clave que nos encierran dentro del texto que leímos para esta vez. Y la primera palabra es obra. Y la segunda palabra clave es trabajo. Son dos palabras clave que tenemos en el texto. Esas dos palabras, si las quisiéramos considerar de una manera más simple, diríamos que es calidad de servicio. O sea, obra y trabajo, sinónimo de servicio, que es lo que queremos enfocar en esta ocasión. Y si pensamos en esto, tenemos que ir al diccionario y considerar qué significa la palabra servicio. Y usted va y se mete en un universo de ideas. Y muchas personas tratan la manera de descifrar, de describir, de hacer más simple el concepto cuando se habla de servicio. Y hay una infinidad de pensamientos. De toda esa infinidad de pensamientos, yo quise resolver que servicio es toda actividad que una parte ofrece a otra. Toda actividad que una parte ofrece a otra, esencialmente intangible, o sea, no se puede tocar. Es una interacción entre dos entes. Interacción entre dos entes. Su producción no está ligada necesariamente a un producto físico. Sin embargo, los resultados son evidentes. Por ejemplo, yo le presto un servicio a usted y se da cuenta el resultado de mi servicio. No había un asiento, yo me presto, tomo el asiento, se lo llevo, la calidad se notó, aunque no se puede tocar la calidad de servicio, pero usted recibió un beneficio a causa de mi disposición para servirle. Pero esto puede darse de manera recíproca. Tenemos que entender que cuando hablamos del servicio cristiano, entonces ya aquí cambian las cosas porque estamos hablando de una palabra compuesta. Le estamos pensando que es servicio entre dos entes, pero ahora es servicio cristiano. Entonces, ¿qué tenemos que pensar cuando hablamos de servicio cristiano? Y en este caso es una interacción entre la divinidad y los creyentes. Dicho de otra manera, es una interacción entre usted y Dios, entre Dios y usted. En virtud de que Dios fue primero y nosotros fuimos después, en virtud de que la creación del ser humano fue así, Dios hizo todas las cosas y luego las sirvió para que el hombre disponga de ellas. Usted está de acuerdo conmigo. Dice la Biblia que Dios creó todo el universo y una vez que creó todas las cosas, ¿qué hizo? Creó al hombre. ¿Para qué? Para que se sirviera de lo que Dios había creado. Entonces Dios es el primer ente servidor para con el ser humano. Le provee una gama de recursos hasta hoy. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo el hombre, que es el segundo ente, honra o sirve a Dios? Pues de alguna manera, lo que estamos aquí haciendo nosotros está en calidad de servicio porque estamos tratando de reconocerlo a Él y algunos
se sirven de lo que nosotros somos, porque pueden entender que somos una clase de religión que en algún momento puede provocar bien a la comunidad, y entonces pueden entender cómo es Dios de bondad, y entonces nosotros le servimos a Dios como el reflejo de su bondad en la tierra. Eso podemos ya ver cómo entonces entre Dios y el hombre se pueden dar un servicio mutuo. Es imposible que nosotros como finitos podamos darle un servicio a un Dios infinito, si lo queremos ver de esa manera. Pero cuando ya puntualizamos y hacemos bien simple el pensamiento, nos damos cuenta que sí. Fuera imposible que Dios sea conocido entre las gentes, a no ser que nosotros nos portemos de una calidad que la gente diga: si así son los hijos de Dios, entonces Dios debe ser bueno, porque los hijos de Dios son buenos, ¿verdad? Los hijos de Dios cambian el entorno donde está, entonces el Dios que ellos tienen es un Dios bueno, y entonces estamos sirviendo como el reflejo del Dios al que servimos. Y ahí tenemos entonces una interacción entre Dios y sus criaturas. Luego, el servicio cristiano también es una interacción entre los integrantes de la corporación. El servicio cristiano también es una interacción entre los integrantes de una congregación o una corporación. Y nosotros somos la corporación de fe, la corporación de Cristo. ¿O no es así? Claro, así somos, la corporación que representa a Cristo, pero nosotros necesitamos un servicio mutuo, ¿o no es así? Usted me debe servir a mí en algo y yo también a usted en algo. Y entonces dos entes, que es usted y yo, nos prestamos un servicio. Y ambos somos favorecidos por ese servicio que nos prestamos. Y aquí podemos decir que las actividades que hacemos como individuos últimamente favorecen a la corporación. Yo así lo veo. Lo que hacemos como individuos favorece a la congregación. En mi caso, yo estoy prestando un servicio desde el campo ministerial. Entonces estoy sirviendo a un ente que se llama congregación, pero la congregación también presta un servicio para que el ministerio se sostenga. Y entonces mutuamente necesitamos servirnos los unos a los otros, a sabiendas que el servicio cristiano no es en vano. ¿Coincide conmigo? El servicio cristiano no es en vano. Ya notamos los resultados. Y falta, porque Dios no se quedará de brazos cruzados para bendecirnos de acuerdo al servicio que hagamos por Él. Tenemos que tenerlo claro. En cuanto a la interacción entre la divinidad y los creyentes, Jesús dijo lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Vea qué fantástico. Si alguno me sirve, pues sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Vea usted la interacción de Dios con sus creyentes. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Si ustedes me sirven, entonces mi Padre lo va a honrar. ¿Ve usted la manera como se relaciona entonces la interacción entre el Eterno y sus creyentes? Y esto tenemos que puntualizarlo así. Eso lo lee usted en Juan capítulo 12, versículo 26. Y luego, en cuanto a la interacción entre los integrantes de la corporación, esto es la iglesia, esto es nosotros, tenemos que reconocer que Pablo recomendó diciendo lo siguiente: servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dijo Pablo? Servíos por amor los unos a los otros. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, que estos somos nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el servicio que demos o que damos tiene recompensa. Por eso es que el tema es: el servicio cristiano no es en vano, porque recibimos beneficios. O sea, yo recibo beneficios ya, y usted también. Y aparte de eso, vamos a recibir beneficios del Señor. Esto lo lee usted en Gálatas capítulo 5, versículo 13, y también capítulo 6, versículo 10, y también versículo 7. Tomamos en cuenta el pensamiento clave del contexto para el texto que tenemos hoy, el 1 Corintios 15, 58. Según Pablo, ya desde esa perspectiva, gracias a la resurrección que se nos ha sido dada en Cristo Jesús y se nos ha ofrecido
en un porvenir con Dios, nada que hagamos en esta tierra y por causa del Evangelio es en vano. Nada de lo que hagamos en esta tierra y por causa del Evangelio es en vano. Quiere decir, desde esta perspectiva, que Cristo viene y es el primer servidor, y luego nosotros somos quienes le respondemos a Él en la calidad de servicio que Él nos ofrece. Es entonces preciso que cuando entendemos que el servicio es interacción y que trae beneficio presente y futuro, indiscutiblemente nos disponemos para hacer todo positivamente. Algunas veces somos negativos, ¿por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, no hemos llegado a entender que el servicio que hacemos tiene resultado. Y por eso muchos dicen no. Se niegan porque no han entendido esa parte. Pero cuando entienden, cuando llegamos a comprender que el servicio es una interacción entre Dios y nosotros, luego entre nosotros mismos, y luego que esto trae beneficio tanto para el presente como para el futuro, entonces, sin discusión alguna, nos disponemos. ¿Y qué significa eso? Disponerse significa tomar ánimo por sí mismo y luego ponerse al servicio de otros sin cuestión. Para eso nací, para servir, y aquí estoy para eso. Y comenzamos a hacer aquello que nosotros podemos hacer, porque todos, absolutamente todos tenemos algo en que podemos servir a los demás. Todos, absolutamente todos. Nadie de los que estamos acá puede decir, no, yo no sirvo para nada. Yo puedo asegurar que todos los que estamos acá servimos para algo o para mucho en esta sociedad, y para Dios no digamos. Tenemos que entender eso, pero es hasta que comprendemos que el servicio es interacción y hasta que comprendemos los beneficios, hasta entonces es que nos disponemos para prestar ese servicio que nosotros sabemos que podemos y debemos hacer. Y ahí tenemos que cuidarnos para hacer las cosas positivamente. Y quiero hacer unas dos consideraciones tal vez. La primera consideración que debo hacer para ir ya aterrizando es que el cristiano debe ver la disposición de Cristo para servirle antes de que él, o sea el cristiano, dispusiera a servir a Cristo. O sea, usted no pudiera servir a Cristo si Cristo a usted no le hubiera servido primero. ¿Quedó claro? Nadie pudiera servir a Cristo a menos que Él lo hubiera hecho primero. Bueno, como Él ya se dispuso para servirnos, entonces, de acuerdo al texto que leímos, hay un contexto que le acompaña a ese texto, y en ese contexto encontramos que la vida, la muerte, la resurrección de Cristo fueron servicios en favor de mi restauración como creyente. En todo ese pasaje, número 15 de 1 Corintios, se habla acerca del beneficio de la venida de Cristo. Estábamos condenados a la muerte, pero gracias a la vida de Cristo, gracias a su servicio, ya gracias porque Él murió, fue sepultado y resucitó, nosotros podemos decir que tenemos victoria sobre la muerte. Pero no tuviéramos esa victoria sin antes haber recibido el beneficio del servicio de Cristo. Pero Él se dispuso. Y entonces ahora nosotros gritamos a viva voz que estamos bendecidos, que somos un pueblo prosperado, que estamos en victoria. Pero esa victoria no la tuviéramos a no ser por el servicio de Cristo. Tenemos que ver entonces aquí a un Cristo disponiéndose a servirnos para que ahora, después nosotros podamos disponernos a servir a ese Cristo que primero nos sirvió. Él nos sirve la mesa y después nos pide a nosotros que también sirvamos la mesa. Usted puede entenderlo así. Y luego dice, esto que yo he hecho lo hice como ejemplo para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo puedan hacer entre ustedes. Así que tenemos que reconocer que Cristo dijo que el más mínimo detalle que ofrezcamos dentro del orden del servicio cristiano tendrá su recompensa. Cuando usted lee el capítulo 10 de Mateo, versículos 40 al 42, allí encontramos que la Biblia dice que el que a nosotros, voy a utilizar esa palabra, Jesús dijo, el que a ustedes los recibe, hablándose de los discípulos en aquel primer orden, y luego podemos decir de todo seguidor de Cristo, Él dice, a mí me recibe, y el que recibe al que me envió.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Vea qué fantástico suena esto. El que recibe a un profeta en su casa, por cuanto es profeta, lo voy a decir más simple. El que recibe a un siervo de Dios en su casa, por cuanto es siervo de Dios, recibirá honra de siervo de Dios. Entonces, qué interesante. Con Dios nadie puede decir que se queda, Dios no le queda con deuda a nadie, no. Porque Él mismo se encargará de aquel que recibe a un siervo suyo, va a recibir bendiciones de siervo de Dios. Yo lo puedo decir con certeza, hay muchas personas que han tomado en serio esa palabra. Y algunos me han dicho, yo quiero recibir bendición de pastor, así que voy a servir bien a mi pastor. Y han recibido bendiciones abundantes, que nos hemos quedado sorprendidos de ver cómo Dios engrandece su nombre. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, dijo Jesús, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué interesante suena la palabra de Dios. Usted lee también esto en el capítulo 25 de Mateo, versículo 31 hasta el 46. No lo leo porque es demasiado grande y el contexto como que se desfigura un poco para lo que estamos diciendo. Pero sí podemos decir con toda certeza, mis hermanos, que el servicio que hacemos en el campo cristiano no es en vano. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados. ¿No es cierto eso? Algunas veces dudamos. Decimos, pero será tanto tiempo que llevo y no he visto ningún resultado. Pero en este caso, nosotros debemos entender que si esto lo vemos desde la perspectiva celestial o desde la perspectiva cristiana, debemos entender que nosotros, como creyentes, tenemos la certeza que nuestro esfuerzo en hacer lo bueno traerá resultado. Amén. A veces decimos, quién sabe, ya tengo rato y no he visto nada claro. Hay que ver qué es lo que está pasando y empezar a hablar en serio con el Señor y a partir de hoy hacer las cosas de una manera diferente, a sabiendas que Dios nos va a ayudar. Si realmente creemos en que Cristo ganó la victoria final, esto debiera afectar la forma en que vivimos y servimos ahora. Cristo tuvo poder para defender nuestro derecho. Teníamos a un enemigo feroz contra nosotros. Esto es la serpiente. Y fue anunciada la victoria de Cristo sobre la serpiente desde que el hombre falló. Va a haber enemistad entre ustedes. Sin embargo, Él tendrá poder para vencer toda fuerza infernal. Y nosotros somos favorecidos. Algunos de ustedes los he escuchado aquí decir, es que al diablo le tengo el pie sobre la cabeza. Y algunos dicen, andate por ahí, Satanás, porque te machuco todo. Entonces, ¿pero a qué se atreve? Porque ha ganado Cristo primero la victoria. Y entonces todos los creyentes se llenan de esa certeza que tienen poder también. Porque Cristo fue y se prestó y nos sirvió de esa manera. Así que, mis estimados hermanos, tenemos que vivir como vencedores y como buenos servidores de Cristo. No nos desalentemos frente a una aparente pérdida de resultados en lo que hemos venido haciendo. Mi consejo es, no nos desalentemos. Algunas veces dicen literalmente, quiero tirar la toalla, pero tenemos que retomar las fuerzas. Y por más débiles que nos sintamos, tenemos que entender que en la medida que nos sirvamos mutuamente, vamos a ver la mano de Dios y seremos más que vencedores. Podemos tomar el dicho de aquellos señores que pelean allá en las calles y que se van a hacer grandes manifestaciones contra ciertas decisiones del gobierno y dice, un pueblo vencido no será vencido. Eso lo dicen allá afuera y aquí no lo podemos decir. ¿Qué piensa usted? ¿Será que podemos decir aquí que un pueblo unido no será vencido? Porque aquí contamos no solamente con el calor cristiano de nosotros, sino con el poder del que venció al maligno. Así que podemos alentarnos. Así que mientras tengamos oportunidad de hacer lo bueno, hagámoslo. Nuestra labor tendrá resultados eternos. Colosenses 3:25 dice que al quien servimos, nos va a dar una recompensa fantástica. Hermanos amados, Cristo fue el ejemplo en cuanto al servicio. Usted ya lo escuchó en este altar. Ya escuchó que Cristo se despojó a sí mismo dejando su lugar de honor. ¿Y para qué lo hizo? Vamos a ver.
¿Para qué dejó Cristo su lugar? Diga conmigo, para servirnos a nosotros. Entonces, ¿para qué dejó Cristo su lugar? Fue para servirnos. Pero ¿qué pasó con él? Se quedó allí apachurrado con el gran servicio. Fue humillado hasta lo sumo, pero ¿se quedó humillado? No. La Biblia dice que también fue enaltecido a su debido tiempo. Este pasaje nos debe ayudar a nosotros a comprender que todo aquel que se humilla por causa del servicio, un día aquel que es su máximo líder y ejemplo, le va a dignificar y le va a honrar. Y entonces podrá ver cada uno de ustedes qué tan fantástico fue servir al Señor. Y usted se va a quedar sorprendido y admirado, admirada, diciendo, no pensé que tanta bendición me esperaba. Y usted se comience a ver rodeado de todos los galardones que usted toma a causa del servicio que recibió el ser humano, o recibió la iglesia, o recibió Dios mismo por lo que hacemos. Y termino con lo siguiente. Los pequeños o grandes actos de servicio, ¿qué hacen? Evidencian nuestra convicción. La palabra clave entonces aquí es convicción de mi servicio. Pero los pequeños o grandes actos de servicio evidencian nuestra convicción por nuestra vocación. Yo hago mi trabajo con toda alegría. Cuando estoy pensando en lo que me toca hacer, pongo el más alto esfuerzo. No puedo hacer más, pero yo doy todo por hacer lo que hago. ¿Por qué? Tengo convicción de mi llamado. Sé para qué el Señor me levantó y entonces me esfuerzo a lo sumo porque estoy contento, porque me dan la oportunidad de hacer aquello para lo que fui llamado. Y ustedes dirán, pero aquello poquito que yo estoy haciendo en la iglesia, a lo mejor no es igual que lo que está haciendo el siervo tal. Pero ¿sabe una cosa? Todos empezamos así. Todos empezamos con pequeñas cosas. Todos empezamos haciendo lo mínimo, barriendo el templo. Pero Dios luego va avanzando con nosotros y nos va dignificando en la medida que vamos aprovechando el potencial que tenemos y lo explotamos a lo sumo. Entonces, haga todo esfuerzo usted. Una vez realizado tu trabajo con amor, tendremos una maravillosa recompensa. Espero que usted esté esperando también lo otro. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios premiará, siempre y cuando lo hayamos hecho siguiendo el ejemplo de Cristo, sin rendirnos, y a su debido tiempo veremos el resultado. Tenemos que batallar. Van a haber momentos, y quiero terminar con esto, van a haber momentos en los que uno siente que todo para abajo, y todo para abajo, y todo para abajo. Ya tuvo problema aquí, tuvo problema por allá, hasta los zapatos se le rompieron ese día. Y todo aparece en contra. No nos rindamos. No nos rindamos, porque lo mejor está por llegar. Si usted persevera hasta el final y vuelve a tomar aviada, decimos en nuestro lenguaje, en el nombre de Jesús, pronto veremos el resultado de nuestro esfuerzo. Aquel que nos llamó nos prometió que el servicio cristiano no es en vano. ¿Lo puede repetir conmigo? El servicio cristiano no es en vano. Lo que le hacemos a Él y lo que hacemos entre nosotros no es en vano. Padre, te doy gracias por esta reflexión que me has permitido hacer junto a este grupo. Espero que cada uno haya tomado al final una conclusión en torno a lo que hemos hablado. Sé que estas palabras que decimos, algunas veces nos imaginamos que van a salir de nuestra boca, pero algunas veces ni siquiera. Pero gracias, porque tú pones las palabras en nuestro corazón, en nuestra mente y luego en nuestra boca. Y hay personas que se disponen a venir a escuchar estas palabras. Seguramente, cada uno de los que escuchamos estas palabras tenemos diferentes maneras de entenderla y de las conclusiones, pues estoy seguro cada quien tomará las conclusiones a su manera. Yo te encargo, Señor, que nos ayudes a tomar las mejores conclusiones en cuanto a tu palabra. Que podamos terminar diciendo que el trabajo que hacemos en tu obra y el servicio que hacemos como cristianos no es en vano. Tú aparentemente estabas fracasado cuando el plan de salvación aparentemente había llegado a su conclusión. Cristo fue vencido en la cruz aparentemente, pero después de su resurrección se levantó con poder y la gloria postrera
fue mejor que la primera. Y ahora podemos ver un mundo lleno de gente que profesa ser cristiano, gracias a la victoria que aparentaba ser un fracaso, pero luego que te levantaste con autoridad, diste también poder a tu iglesia para que se levante con autoridad. Y tu iglesia ha crecido en toda la tierra gracias a tu victoria. Hoy nosotros somos resultado de esa victoria. Perdónanos, Señor, si algunas veces nos hemos visto así tan pequeñitos y sin tanta oportunidad de servicio. Y ayúdanos para empeñarnos para hacer todo lo que debamos hacer a sabiendas que el servicio que hagamos no será en vano. Gracias por esta reflexión en cuanto a tu palabra. Ayúdanos para aplicarla sabiamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.